Evangelio para este domingo es tomado de San Juan, capítulo 12, comenzando con el primer versículo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de a sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hasta aquí el Evangelio para este domingo. ¿Cuánto cuesta la adoración al Señor? ¿Cuánto le cuesta al ser humano ser identificado como ser un adorador? Con certeza podemos decir que el adorador está expuesto a críticas, a la burla, al desprecio, al juicio de otros. Hemos visto cómo en nuestras mismas iglesias muchos hermanos creyentes te critican si tú adoras al Señor con tus manos alzadas. Si dices un aleluya, si dices un gloria a Dios, son los primeros que se viran a mirar. Porque el ser humano mantiene unos patrones y estándares de conducta que le satisfacen a ellos. Pero lo que no se han dado cuenta es que cuando el cristiano adorador, valga la redundancia, adora de la manera que su corazón y su espíritu le indica, lo hace primeramente movido por el Espíritu Santo, y segundo, lo hace para los ojos y conocimiento de Dios. Pero a pesar de que esa es adoración para Dios, los seres humanos no beneficiamos al ser testigos de la manera en cómo respondemos a lo que Dios nos está llamando a hacer en esos momentos que son de intimidad y son únicos con el Señor. Esto es, podemos adorar en comunidad, como en el día de hoy lo estamos haciendo. Mas sin embargo, la adoración, la alabanza, la oración no es para nadie que no sea para Dios. Pues en el día de hoy tenemos un ejemplo de una adoradora que es criticada. Para el que no haya captado esto, la narrativa nos lleva a Betania, a la casa de los amigos de Jesús, Lázaro, Marta y María. Vemos que presente se encuentra Lázaro. Recuerden en el capítulo 11, en el anterior,
Jesús reanima la vida de este hombre, levanta a Lázaro, y en ese día Lázaro está siendo testigo de las cosas que allí están ocurriendo. Y una de las cosas es la manera en la cual María adora a Jesús. María es conocida por ser de las hermanas, la que no pierde oportunidad por estar a los pies del Maestro y aprender de él. Le escucha con detenimiento. ¿Cuánto cuesta ser adorador del Señor? En Lucas encontramos que un día Jesús va a visitar a sus amigos y leemos que Marta critica a María. Espero que se recuerden de esta historia, y le pide a Jesús que le regañe a María para que venga a ayudarle en lugar de estar sentada ahí escuchándole. Y recordemos las palabras del Maestro. ¿Se acuerdan de ella? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María, dice el Señor, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Todo, hermano y hermana, es efímero, excepto la palabra del Señor. Ciertamente María escogió desde temprano la mejor parte: escuchar y creer. Escuchar y creer. Y porque ha creído en las palabras y el mensaje de Jesús, María abre ese frasco que contiene el perfume de nardos, una sustancia carísima, y lo vierte en adoración a los pies del Maestro. Y con su propio cabello lo distribuye y seca los pies del Señor. Siendo todos testigos de este acto, María es el punto de crítica de parte de Judas, quien dice precisamente lo que cuesta esa acción de adoración a Jesús. Nos dice, y tenemos aquí la constancia, 300 denarios. Eso era mucho dinero, ¿sabe? Muchísimo dinero. Pero la pregunta es, ¿qué costará más? El derramar esta sustancia carísima en símbolo de adoración, de ofrenda, de amor y preparación de Jesús de parte de María, o el no hacer nada para adorar al Señor. ¿Qué cuesta más? ¿Hacer o no hacer? Es necesario, hermano y hermana, que usted vea esto con detenimiento. A lo largo de 3 años, Jesús ha estado rodeado de muchos discípulos, ciertamente más de 12. Muchos discípulos, y sin embargo no hay una indicación en la narrativa que nos diga que ellos habían entendido, que habían aceptado e internalizado las palabras de Jesús. Ni siquiera cuando estas eran explicadas a ellos íntimamente. Recordemos que a pesar de que Jesús hablaba en parábolas, dice también la palabra encontrada ahí, que se retiraba con sus discípulos a explicarlo. Vemos el ejemplo de Pedro regañando a Jesús cuando éste le habla sobre su muerte. Vemos cómo María Magdalena va a la tumba de Jesús tan pronto pudo para ungirlo en perfumes y especies aromáticas, para que su cuerpo no hediera, no entendiendo o tal vez no creyendo que en ese tercer día Jesús iba a resucitar, según lo había dicho. Sin embargo, María de Betania ha escuchado a Jesús, y no solamente eso, sino que le ha creído, y en ese día le está preparando el cuerpo que otros esperaban que no resucitara, pero que ella sabía que debería de hacer esa preparación antes de él morir, pues su palabra era ley, y en
tercer día, cuando habiendo pasado el sabbat, ya su cuerpo no yacería en esa tumba fría. Ya ese día la tumba en donde días antes estuvo encerrado estaría vacía. Jesús venció la muerte y su palabra fue así clara, dicho a todos ellos. María de Betania es la única que entiende que no hay por qué esperar para ungir el cuerpo de su Señor, de Jesús, cuando haya fallecido, porque Él no va a mantenerse ni muerto ni sepultado. La pregunta es, ¿cómo María de Betania llega a esta realización? ¿Cómo María llega a esa confianza? La respuesta es simple, hermanos y hermanas, porque María, humillando su corazón, se abrió a creer, se abrió a escuchar, se abrió y aprendió a tener fe en Él y en los mensajes que Jesús daba. Muchas veces nosotros, aunque tengamos las cosas al frente, no podemos ver porque nuestro corazón o se endurece o está tan saturado de dudas que no te deja ver las manifestaciones y mucho menos te deja creer cuando tú no ves. María no había visto, pero María había creído en el Señor. María era una adoradora y escuchó el corazón de Jesús, entendiendo sus palabras de la única manera que uno puede hacerlo, sin interrupciones de las cosas que hay que hacer, sin interrupciones de las preocupaciones del día a día. Adorar cuesta, hermano y hermana, adorar cuesta. En nuestros días nos cuesta ser adoradores cuando recibimos el desprecio de los familiares y amigos que no entienden por qué tú vienes a congregarte cuando muy bien puedes orar en tu casa o en cualquier otro lugar. Cuesta ser un adorador cuando cualquiera, creyente o no, nos tilda de fanáticos, cuando creemos en las promesas de Dios, aunque ellos estén viendo que el mundo se nos está cayendo encima. Comentarios que yo he oído: mira, esta se le está cayendo el mundo encima, pero ella sigue yendo a la iglesia, sigue adorando a ese Señor que no le ha dado nada. ¿Cuántas veces uno no ha escuchado comentarios similares a esos? Cuesta ser adorador cuando uno mismo le hace trampa a las ordenanzas de Dios. Cuando Dios pide de ti un 10% de lo que tú eres y de lo que tú tienes, y tú solamente a lo mejor le das 2. Y dices y piensas como el ser humano, y eso es mucho. Y eso es mucho. Sin ver que Dios permite que nos quedemos con la mayor parte. Cuesta ser adorador cuando ofrendamos nuestro tiempo en nuestros días o noches libres para venir a conocer más de Dios o ayudar al prójimo en el nombre del Señor. Cuesta adorar a Dios cuando frente a Él nos rompemos como se rompe ese frasco de nardo para dejar salir el perfume que agrada al Señor. Cuesta, no es gratis. Siempre tenemos nosotros alternativas. Pero le digo un secreto: cuando obramos de esa manera, nos cuesta una cosa u otra. Pero a pesar de que nos cueste, debemos de encontrar el regocijo en hacerlo, en adorar al Señor, en humillarnos frente a Él. Frente al reclamo de Judas, Jesús le dice: déjala. Ella ha guardado para el día de mi sepulcro, lo mejor de María, lo de más valor. Ella lo ofrece en alabanza y adoración a Jesús. Y pongan de marco el contexto. Fíjense que poco antes, como les dije, Lázaro había
había muerto, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan la historia? Lázaro muere. Pero María no unge el cuerpo de Lázaro con ese aceite o perfumado de nardo. No lo unge el cuerpo de su hermano por más que ella amara a su hermano. Porque lo mejor, lo de mayor valor, lo que se da de corazón, siempre debe de estar destinado para el Señor. Y yo digo gloria a Dios. Siempre encontraremos en nuestras vidas personas como Judas, que no escuchan, más sí critican al que escucha a Dios. Vamos a recordar a David. David adora a Jehová en medio del campamento. ¿Quién se acuerda de la palabra del Señor? En medio del campamento dice la Escritura que danzaba y cantaba y no faltó quien lo criticó. La primera persona que lo criticó fue su esposa Mical. Esto se encuentra en 2 de Samuel, hermano y hermana. David danzaba solo con una túnica, decía, que puede ser que, ¿verdad?, no estaría bien arropado, y eso es lo que se estima ahí, que podría estar enseñando lo que no tenía que enseñar. Pero David estaba adorando, él estaba absorto en la adoración del Señor, de Jehová, ¿verdad? Y entonces cuando llega allá a su casa, Mical le dice: mira qué ridículo, en palabras, otras palabras, qué ridiculez has hecho de eso. Qué ridiculez, porque frente a tus servidores, frente a todos los demás, a los criados y demás, has levantado desvergüenza, falta de decoro por haberte estado danzando y bailando en esas pocas ropas, como si fuera un cualquiera. Léanlo allí, 2 de Samuel. A lo que David le contesta: mujer, fue para Jehová. Quiere decir, él no está pendiente de que si aquel lo prueba, si el otro le gusta o no le gusta. Dice, fue para Jehová, y danzaré más para Jehová, aunque me rebaje ante tus ojos, dice la palabra. Y otra traducción que me gusta más dice que David dijo: y si para ti te parece que me rebajo, pues me seguiré rebajando. ¿Por qué? Porque no hay nada que tú hagas malo si a los ojos del Señor está bien aceptado y recibido. No hay por qué explicar la adoración a Dios. La misma ha de ser sincera, honesta, regocijada, mas no contingente de que otros la entiendan, y mucho menos que la acepten. Que te valga a ti que Dios la recibe con agrado cuando tú la ofreces con sinceridad. Ciertamente María no ve el precio económico del acto de ella. Alguien como Judas es lo único que ve. Es quien levanta esa crítica. Pero se necesita ser un adorador para poder oír el corazón de Dios hablándote directamente a ti. Pero lo que encontramos mayormente en la vida son a Judas, que en lugar de, como Jesús, decirle, déjala tranquila, preguntan y cuestionan el porqué de tu alabanza y de tu adoración a Dios. Lamentablemente no preguntan para ser ellos adoradores, sino para cuestionar tu afiliación con Dios, tu devoción hacia el Señor. ¿Cuánto cuesta? Te puede costar la eternidad, hermano y hermana, por mantenerte criticando, mas no escuchando. Cuando tú escuchas la palabra del Señor, hay unas cosas tan hermosas que pasan adentro. Nosotros tenemos conocimiento de la palabra, pero la misma, al ser escuchada, entra en el corazón. Y cuando solamente pasa del
llegando al corazón, la fe se va ¿qué? Desarrollando. Esa semillita que Dios nos dio al momento del bautismo va creciendo, se va nutriendo por la palabra que es escuchada y depositada en el corazón. ¿Cuánto cuesta si tú no escuchas? Fácil. Si tú no escuchas esa semilla, ¿qué pasa? Se muere. No se seca y retolla, se seca y se muere. Por lo tanto, es importante, como María, ir a los pies de Jesús, escuchar su mensaje, porque al escucharlo va a creer. Quiere decir que esa fe, esa semilla en ella creció, floreció. María sabía cuál sería el precio de su salvación y de nuestra salvación. Su precio ciertamente va más lejos del costo de los 300 denarios. Costó la vida misma de Jesús. Costó su sacrificio y su muerte. Pero con ese costo que pagó nuestro Señor, nos regaló a nosotros así el perdón, la salvación, la vida eterna. ¿Qué te cuesta a ti, hermano y hermana, ser un adorador del Mesías? Esa es una buena pregunta que en este tiempo litúrgico nosotros debemos de tener frente a nosotros, en nuestros corazones, y reflexionar en nuestras vidas para así tratar de vivir calidad de vida en Cristo, mas no cantidad de días sin Cristo. ¿Me escuchaste, hermano y hermana? Calidad de vida en Cristo, mas no cantidad de días sin Cristo. Si tú vives sin Cristo, estás en pérdida. Si tú vives sin Cristo, tu vida, tus días son vacíos. Pero con Cristo se llena todo tu ser. Se llena toda palabra que salga de tu boca. Se llena toda acción que tú puedas obrar en el mundo. No porque tú la estés haciendo, sino porque tú eres el vehículo mismo que Cristo utiliza para llegar a muchos otros. Qué hermoso es el Señor. Yo no sé cuál es tu situación en el día de hoy, pero te cuento que en una ocasión Jesús estaba con sus discípulos y llegando a un lugar vieron una multitud. Y un hombre entre la multitud, al ver a Jesús, se fue hacia él y le dijo que le había pedido a sus discípulos que sacara un espíritu que su hijo llevaba por dentro y que le sacudía, y que sus discípulos, los discípulos de Jesús, no pudieron sacarle. Jesús le mandó a que le trajeran al muchacho. Y cuando el muchacho llegó frente a Jesús, el espíritu ese se sacudió más todavía, con más violencia. Y el padre le pedía a Jesús que tuviese misericordia y le ayudase, que hiciera algo para ayudarlos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre clamó y dijo: creo. Hermano, creo. Palabra corta, pero fuerte y contundente. Ante cualquier cosa que amenace tu vida, que tú creas que no tiene esperanza, que no hay solución, una palabra corta. Creo. Hermano y hermana, en este día Dios nos da la oportunidad de ir a los pies de Jesús y creer en Él. Nos da la oportunidad de ser verdaderos discípulos, estudiantes de Él y de su palabra, ver y emular sus obras y aceptar y creer en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador.
En un día como hoy, tú tienes la oportunidad, hermano y hermana, de romper tu frasco, que es tu vida misma, de romper esa vida y de derramar tu interior, tus dudas, tus temores, tu timidez, todo lo que sea que en ti haya. Hoy es el día para, como María de Betania, que tu vida sea abierta ante el Señor y tú comiences a vivir una vida de discipulado, absorbiendo cada palabra santa de Dios, abierta así para ti, sin que te interese lo que el prójimo diga, lo que el prójimo piense de ti. Ábrete al Señor y ora por aquellos que como Judas se preguntan por qué, y aceptes en el día de hoy, hermano, que aunque te cueste lágrimas, aunque te cueste sinsabores, aunque sea de sacrificio, el ser un adorador del Señor, tú recibirás el bálsamo de su dulce perfume para tu vida en el día de hoy, en el día de mañana y en la vida venidera. Solo cree. Para el que cree, el pueblo de Dios dice, creo. ¿Cómo dice el pueblo de Dios? Creo. Así nos ayude Dios. Amén. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento abra nuestras mentes y corazones a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén.